temática son el capítulo de Gregorio sobre escritura, el texto de Walterón. Vieron que de Walterón tenemos 3 capítulos. El capítulo donde se hace un recorrido similar al de Gregorio, al que vamos a hacer ahora, es el capítulo 4. Y después tenemos, de un modo menos sistemático y puntilloso, referencias en el texto de Poca y en mucho menor medida en el texto de Calzamiglia y Tuzón. Básicamente los textos que lo hacen de un modo más parecido al recorrido que vamos a hacer ahora son entonces el de Gregorio y el capítulo 4 de Walterón. De todos modos, deberíamos comenzar diciendo algunas cuestiones que están en estos capítulos, en estos textos que lo refiero, de los que ya hablamos, pero que es bueno recordarlo porque estamos hablando del mismo tema. Ahora ya enfocado en la escritura, pero son cuestiones que es bueno darle como una formalidad, una presentación para que no queden descolgadas del resto de las clases y de esta clase también. Hay que decir que los primeros usos de la escritura, o por lo menos de lo que nos ha quedado algún registro, están fuertemente relacionados con la magia, con la religión, con el mito, pero fundamentalmente van a decir nuestros textos, por ejemplo, Walterón, con la magia. Incluso se da la situación conocida por relatos, por historiadores, por antropólogos, de que hasta no mucho tiempo atrás, al conocer la escritura, las culturas orales primarias, por ejemplo, le daban un uso mágico sin saber cómo funcionaba. Entonces cuenta Walterón que algunas culturas, por ejemplo, al ver el poder que tenía la escritura para conservar el conocimiento, para comunicarlo, para trabajar desde lo material, o sea, el soporte de un papel, de un papiro, de un códice, cuestiones tan poderosas como el conocimiento, usaban estos escritos, por ejemplo, que llegaban a sus manos para, no sé, para pedir, para hacer conjuros, para pedir suerte con las cosechas, para pedir suerte cuando salían a navegar, etcétera, etcétera. Y con respecto al mito, bueno, como sabemos, de la mayoría de las culturas que tenemos registros escritos de esa época de transición entre la oralidad y la escritura, en buena medida se trata de textos que tienen que ver con el mito. Pensemos, por ejemplo, en la poesía épica de la antigüedad clásica, pensemos en los cantos de los juglares, los cantos de gesta en la época ya más del medioevo europeo, y hay gente que hasta lo relaciona con textos, por ejemplo, de la poesía gauchesca, donde también tendríamos como primeras manifestaciones en textos escritos de relatos que previamente tenían que ver con la modalidad oral del lenguaje. En muchas de las culturas también, donde surge la escritura, una posterior forma de manifestarse el conocimiento sobre esta nueva modalidad del lenguaje es a través de su constitución como una suerte de oficio, como una profesión. Una persona especializada en el grupo, en la tribu, en la sociedad, que se dedicaba a escribir. Es más o menos la idea que podemos tener con la figura del escriba. Y en una tercera etapa, no siempre con el mismo ritmo, no siempre con la misma periodicidad en distintos lugares donde aparecen los sistemas de escritura, tenemos periodos dominados por cierta posesión de este nuevo sistema, de esta nueva modalidad del lenguaje en los estratos de poder, sobre todo en los gobernantes, en los sacerdotes, etc. Bueno, y recién en una última etapa, gracias a 2 principales factores que son los que remarca la diapositiva en este último ítem, es la extensión progresiva hacia toda la sociedad.
progresiva y nunca acabada del todo, ¿verdad? Porque siempre, hasta la actualidad, tenemos personas que no saben leer y escribir. Sin embargo, conocen la escritura, saben que existe. Así que mal podríamos hablar de oralidad primaria. Y estos dos grandes factores que favorecieron la extensión progresiva de la escritura hacia todos los estratos sociales son, por un lado, una simplificación gradual de los sistemas, desde sistemas complejos que requerían mucho tiempo de aprendizaje, etcétera. Vamos a ver que de a poquito los sistemas se van simplificando, los distintos sistemas de escritura. Eso favorece la extensión. Y por otro lado, la evolución de la tecnología, algo que repasamos en clases anteriores. La imprenta, la máquina de escribir, más recientemente la computadora. También debemos decir, bueno, recién un poquito lo sugerimos, que estamos condicionados a pensar cómo surgió y cómo evolucionó la escritura a partir de lo que nos ha quedado y han podido recuperar los arqueólogos, los antropólogos, pero se sabe que muchas culturas y en muchos periodos históricos se escribían soportes perecederos, soportes que con el tiempo desaparecían. Por ejemplo, en cortezas de árboles, en pieles de animales, en madera. Así que los primeros soportes de la escritura que nos han quedado son sobre todo los más perennes, ¿no? Pensemos la piedra, pensemos la arcilla, pensemos la arquitectura, las paredes de los edificios y demás soportes que sí pudieron subsistir y no llegaron hasta nosotros. Así que, como decía, estamos condicionados a hacer un recorrido basado en lo que nos ha llegado hasta nosotros. Siempre pensando en la posibilidad de algunas cosas que se hayan perdido en la historia de la humanidad. Lo que vamos a ver ahora es como, o vamos a tratar de sintetizar ahora, es una suerte de despeje de dudas y despeje de aguas acerca de qué no es escritura, qué no debemos considerar escritura y qué sí lo es, qué debemos considerar textos escritos. Y lo vamos a hacer más o menos con esta lógica para que entre en la diapositiva del primer ítem que tenemos ahí. Primero hay que decir que la escritura o los textos escritos no son meros ayuda-memoria. ¿Qué significa esto? Ese simbolito quiere decir es desigual, ¿no? Que no equivale, que no tenemos que pensarlo como equivalentes, como lo mismo, como sinónimos. Porque tenemos restos de civilizaciones, de culturas, de sociedades, donde hay formas de hacer marcas, formas de dejar cosas parecidas a signos, a dibujos, pero que tenían la finalidad de guardar el registro, por ejemplo, la cantidad de ganado que tenía una persona, o la extensión territorial de determinada persona que era dueña de un territorio. Bueno, en esos casos no hablaríamos de escritura, porque la escritura, como dice la diapositiva, no es un mero ayuda-memoria. Por ejemplo, en la América precolombina ya habíamos hablado de aquel sistema de los nudos que se llaman quipus. En algún lugar son como sistemas de hilos, de lanas, de distintos colores, distintos grosores, con nudos. Bueno, lo que se sabe es que inicialmente tenían esta función de ayuda-memoria. Con el tiempo evolucionaron a un sistema de escritura rudimentario, que es el de la pictografía, los pictogramas, pero inicialmente tenían esta mera función de recordar las cosas. Bien, eso no es un texto escrito. Tampoco va a ser un texto escrito el registro que nos puede haber quedado de alguien que alguna vez se puso a hacer marcas, rayas, dibujos, haya dejado huellas en una pared, en una caverna o en cualquier otro soporte que se nos ocurra. Para que sea un texto escrito, es necesario que no solo una persona, no solo un sujeto,
reconozca lo que está ahí como el transmisor de un mensaje, y además un mensaje que por convención se pueda reconocer. Que una persona antes de, o en estos inicios de estos periodos históricos, del inicio de la escritura, como modalidad diferenciada de la oralidad, se ponía a hacer trazos en una pared, y eso para él tenía un significado, no alcanza con eso para pensar que estamos frente a escritura. Es necesario un reconocimiento colectivo. El reconocimiento colectivo de que allí hay un mensaje escrito. Tampoco los dibujos que podemos encontrar, bueno, los más conocidos son las pinturas rupestres, en las cavernas, en las montañas, en las rocas, que son dibujos, son representaciones gráficas, pero se reservan para el orden de lo que podríamos llamar la pintura, en el orden que podríamos llamar, hay otra palabra más técnica que ahora no me está saliendo, el arte pictórico, pero no escritura. Lo que ahora diferencia que yo haga un dibujo de que me ponga a escribir. Y finalmente, esta idea en la que insistimos más de una vez, la escritura no es una mera traducción de la lengua oral. Como vamos a ver ahora cuando comencemos a repasar los sistemas, vamos a ver que muchos de ellos no tienen que ver con el sonido del lenguaje hablado. Y en la actualidad, incluso, donde sistemas como el nuestro, el sistema alfabético, sí tienen una suerte de relación más directa entre lo visual escrito y lo oral, porque los fonemas, como sabemos, las letras representan sonidos, tampoco la escritura actual, la nuestra, la escritura alfabética del español, traduce punto por punto los fenómenos de la oralidad. Así que ni históricamente ni actualmente podemos pensar la escritura como una mera traducción de la lengua oral, aunque la evolución de los sistemas tiende hacia ello. Bueno, eso es lo que no debemos considerar escritura. Todo lo que dijimos previamente, esos 4 puntos, y que nos permiten diferenciar las marcas, las representaciones pictóricas, artísticas, de las pinturas rupestres, con el texto escrito. Ahora vamos a ver que sí es lengua escrita, o desde qué momento podemos comenzar a considerar ese tipo de señales, de huellas, que nos han quedado en los restos de culturas, civilizaciones, que sí podemos considerar como escritura textos escritos. Por un lado tenemos que pensar que para considerarlo como tales, detrás de esas marcas, esas huellas, tienen que haber enunciados. ¿Qué significa esto? Walter Aaron se detiene a hablar acerca de este punto. Que atrás de ello tiene que haber alguien que quiso decir algo a alguien. Que quiso decir algo a alguien pensando que ese alguien va a reconocer el significado que está detrás. Enunciados en el sentido en que lo entendemos actualmente. Esas marcas para hacer textos escritos tienen que ser actos del discurso, actos de habla, actos discursivos. Y tiene que tener atrás una intención que los demás que presencian esas imágenes, esas marcas, esas huellas, pueden reconocer. Bueno, por otro lado, y esto es algo que se da gradualmente en la sucesión de los sistemas que vamos a repasar ahora, lo que tenemos es una sustitución progresiva del dominio del auditivo, o sea, el canal acústico vocal, por el predominio cada vez mayor de lo visual. Vamos a ver que de a poquito los sistemas de escritura lo que hacen es apartarse del sonido, en algunos sentidos, para poder funcionar sin necesidad del sonido, hasta llegar a los textos actuales, donde alguien puede leer, por ejemplo, sin necesidad de hacerlo en voz alta. Profe, una consulta. ¿Sí? Los números, ¿qué serían? Son ideogramas, ahora vamos a hablar dentro de un ratito. Son ideogramas. Si tenemos que darle un nombre entre los sistemas
entre los sistemas de escritura son ideogramas. Bueno, un último punto que se desprende de cosas que dijimos antes. El código, entre comillas, porque no es el código en el sentido que lo entendemos actualmente, pero ese sistema que está detrás de esas primeras representaciones de lo escrito, las primeras representaciones de la escritura, tienen que ser compartidas, tienen que ser reconocidas, tienen que ser colectivas. A diferencia de lo que dijimos al principio, no pueden ser códigos personales al estilo de Kerbrat, al estilo de Humpty Dumpty, al estilo del solicismo radical del que hablaba Kerbrat Orecchioni. Tiene que haber una codificación compartida social, culturalmente. Bien, lo que hacen nuestros textos, estos que nombrábamos como las fuentes de los temas que estamos charlando, es presentar la evolución de los sistemas de escritura como sistemas independientes. ¿Qué significa esto? Que en distintos lugares del globo terráqueo, del mundo y en distintos momentos, si bien tienden los sistemas a comportarse, a perfilarse en un mismo sentido, son independientes entre ellos. Con la única salvedad de la escritura alfabética. Después vamos a ver por qué. Pero no hay necesidad de que en el surgimiento y el desarrollo de la escritura de una cultura tenga que haber un contacto con otros sistemas o con otras culturas. Sin conocerse, sin haber tenido nunca contacto, los sistemas se pueden dar de forma independiente en distintos lugares y momentos. Como decía recién, a excepción de la escritura alfabética. Bueno, y esta independencia no solo se ve en el sentido de que no hay contacto entre ellos, sino que esta evolución de la que estamos comenzando a hablar tampoco sigue el mismo ritmo, la misma velocidad. Entonces vamos a tener sistemas donde prontamente se pasa de una metodología, una convencionalidad hacia otra, de modo muy rápido, muy acelerado, en otros sistemas donde se va a dar de un modo más lento, y en otras culturas y sociedades y regiones donde directamente no se va a avanzar más allá de los primeros pasos. Si pensamos estos sistemas y su evolución, su sucesión como pasos, esta idea de que son procesos asincrónicos tendríamos que verla de ese modo. Lugares donde se dan pasos a mucha velocidad, uno después de otro, lugares donde se dan con mayor lentitud, y lugares donde directamente nos quedamos en algún periodo anterior, sin evolucionar. Bueno, y como les decía, hay tendencias generales, que son más o menos las que trata de representar estos tres gráficos que tenemos a la izquierda de la diapositiva. Una que podríamos llamar estilización. Otra forma de llamarla es esquematismo, donde, como vemos, progresivamente, si las pensamos como una sucesión histórica de sistemas en una misma sociedad, progresivamente se van perdiendo las marcas que nos permiten verla como una representación pictórica, como un cuadro, como un dibujo, y cada vez se aproxima más a signos estilizados al estilo de nuestras letras. A su vez son cada vez sistemas más económicos, en el sentido de que los elementos que los componen son cada vez una menor cantidad, cada vez son menos esos signos, esos elementos que componen el sistema. Bueno, esto también se ve en las imágenes que tenemos ahí como ejemplo. Todavía no le damos nombres, pero nos sirven para pensar en estas tendencias generales. Cada vez hay un mayor nivel de abstracción. En el primer gráfico que tenemos ahí, que se llama la vaca, el salto de la vaca, se llama La vaca saltando. Es una pintura rupestre que está en Francia. Podemos ver una relación directa entre la representación y los objetos de la naturaleza. Distinto es el caso del segundo grafiquito, porque que está de verde, esas siluetas que vemos ahí de verde. Porque, por ejemplo, no podemos determinar sin conocer el contexto si eso es un barco, si es un trineo, o si no es ninguna de esas dos cosas. Así que ahí ya no hay tanta posibilidad de relacionar
representación con objetos. Bueno, y en el último, finalmente, directamente no es posible encontrar los objetos si no sabemos qué hay atrás de esos sistemas. Así que la tendencia es alejarnos de lo concreto, la relación directa representación-objeto, y aproximarnos a cada vez un mayor nivel de abstracción. Bueno, una tendencia a la fonetización, porque esto facilita muchas cosas, entre otras cosas el aprendizaje. Al conocer 30 letras del alfabeto, en muchas culturas el niño ya puede aprender a leer y escribir. Distinto es el caso, por ejemplo, de algunos sistemas de escrituras que en vez de tener 30 caracteres, tienen más de 1000, miles incluso, como algunos ejemplos que vamos a ver. Y otra tendencia o característica común entre los sistemas que evolucionaron en estas distintas culturas y sociedades, según la mayoría de los autores, lo que se suele dar es que no hay sistemas puros. La mayoría son sistemas híbridos, que mezclan un poco de cada una de las representaciones, de los sistemas que vamos a ver. Les vamos a poner nombres: pictogramas, ideogramas, logogramas, silabarios, alfabetos. Le vamos a poner distintos nombres. Bueno, ¿cuál es la tendencia general, además de las que habíamos charlado, o que trata de indicar este último punto que estamos viendo? La tendencia general es una mezcla de un poquito de cada cosa. Más en algunas culturas que en otras. Por ejemplo, para usar el caso que recién consultaba una compañera, nosotros cuando escribimos usamos letras del alfabeto, pero también usamos números. Así que ahí tenemos un indicio de que también hasta nuestro sistema de escritura es híbrido, porque tiene números que son ideogramas. Los números no son fonemas. Acá están los quipus de los que hablábamos hace un rato. Y a la derecha tenemos una representación de la escritura cuneiforme, de la que hablamos hace unas semanas atrás, y se suele traer como ejemplo, y está en todos nuestros textos, por ser uno de los primeros, por ser el primer sistema de escritura del que tenemos indicios, registros hasta la actualidad. Escritura cuneiforme, Mesopotamia asiática, de eso ya charlamos. Bien, ¿cuáles fueron los primeros usos de la escritura? Fueron usos de tipo funcional. Básicamente para el registro de las actividades comerciales, en las fuentes de donde tomamos estos ejemplos, puntualmente se dice eso. Son registros de transacciones comerciales, compra y venta de cosas, o intercambio, como el trueque. Más que compra y venta, el trueque. Y no solo el registro del comercio, sino también el registro de los indicadores urbanos, sobre todo en las grandes ciudades. Pensemos la cantidad de población, la cantidad de nacimientos, la cantidad de personas por oficios, etc. Bueno, la historia, el registro de los acontecimientos. De hecho, uno de los primeros sistemas de los que vamos a hablar, que es el de la escritura pictográfica, sus usos de los que tenemos mayor cantidad de registros son usos de registro de acontecimientos históricos. Y como decíamos, la práctica ritual, religiosa, mágica, etc. Los usos como la ciencia, la filosofía, la literatura, son posteriores. Lo que quiere decir esto de propiamente dicha es pensando la literatura en el sentido que lo entendemos en la actualidad. La literatura que desde la base es texto escrito. No las primeras manifestaciones que son el registro por escrito de textos que previamente circulaban de modo oral. Bien, el que nombramos un par de veces, la escritura pictográfica. Los elementos que lo componen son pictogramas. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Como vemos, avanzamos en este paso de la representación pictórica al estilo del dibujo, la más representativa, y nos estamos acercando gradualmente a ese proceso de estilización, de abstracción, de que hablábamos
hace un momento, en otros pasajes de la clase. Como decíamos, la mayoría de los registros que tenemos de escritura pictográfica es para representar escenas y acontecimientos. Por ejemplo, el que tenemos debajo podría representar un hecho histórico. Lo que sucede es que ahí, en ese que tenemos debajo, donde dice pictogramas norteamericanos, no tenemos que pensar que cada una de esas pictogramas que aparecen representa una palabra. Tenemos que pensarlo como una composición. Entonces, quizás lo que tenemos en la parte superior de esos pictogramas norteamericanos puede significar apareció una gaviota entre 5 canoas, por ejemplo. Pero también podría significar otras cosas que se nos pueden llegar a ocurrir. Siempre pensando que no son palabras estos pictogramas. Si hay un principio que los rige, es el principio de iconicidad. Es el que permite hacer hipótesis, pongámonos en el lugar de etnógrafos, de antropólogos, que queremos empezar a descifrar qué hay atrás de esas representaciones pictográficas. Aunque no sepamos todavía qué significan, reconocemos posibles objetos de la realidad, objetos de la naturaleza, objetos del mundo, que podrían estar atrás de los significados. Como esa hipótesis vaga de recién, de que lo de arriba quiere decir apareció una gaviota. Bueno, porque es como un ícono, ¿no? Es como el ícono de un pájaro. Y lo mismo con las canoas, aunque tampoco estamos seguros que fueran canoas. El principio de iconicidad es el mismo que está atrás de los iconos de la computadora o los iconos del celular, donde, por ejemplo, tenemos una representación que son las carpetas, que no son carpetas, porque en realidad son archivos en el disco rígido, no son carpetas. Pero bueno, el icono, por el principio de iconicidad, nos permite reconocer de qué va la cosa, de qué va la cuestión. Como decía, no son composiciones no lineales, porque todavía estamos cerca de lo que es la representación pictórica, estamos cerca de lo que es el cuadro. Acá todavía no tenemos sintagmas en las primeras manifestaciones de la escritura pictográfica. Sí pareciera que hay cosas de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Todavía no sabemos este sistema, ni tampoco es necesario. Si se escribe de atrás para adelante, de adelante para atrás, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. No es importante porque lo que tenemos ahí es una composición al estilo del cuadro. Sabemos que hay significados atrás, sabemos que hay un mensaje, pero no tenemos que pensarlo como sintagmas, porque no estamos ante escritura alfabética como la nuestra. Profe, ¿Sí? en este caso de que no son lineales, ¿no también actualmente que exista la escritura influye en cómo las personas que se dedican a curaduría e historia del arte tratan de leer las obras de arte, esa regla que tienen de que se empieza de derecha a izquierda a recoger el cuadro y ese tipo de cosas? O sea, supongo que antes de la escritura no se fijaban mucho en eso. No sé. Sí, si pensamos en esa posibilidad, estaríamos cerca de aquel fenómeno de que charlamos en la clase anterior, que es el de cómo se termina corporizando en la percepción, en la memoria, en lo biológico, podríamos decir, lo orgánico, lo neurológico, lo mental, fenómenos que son del orden de lo cultural. Una compañera hablando de lo mismo dijo en la clase anterior, creo, o en la otra, en la previa, dijo algo así como que lo genético termina impactando en lo ontogenético. Y no solo sucede ya que lo comentás, no solo sucede con estos casos de especialización en el arte, también saben dónde sucede, por ejemplo, en el modo en que concebimos el tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos graficar en la computadora o ustedes en sus apuntes el antes y el después, es muy probable que el antes lo piensen a la izquierda y el después lo piensen a la derecha.
Sin embargo, el tiempo no va de izquierda a derecha. Pero bueno, tiene tanto peso, incluso para algunas teorías hasta tiene un origen hasta genético, casi al estilo chomskiano. La escritura nuestra, que es de izquierda a derecha, que conseguimos el tiempo de esa forma. El antes está a la izquierda y el después a la derecha. Bueno, si son composiciones que se aproximan a lo que es un cuadro, lo que tiene quien produce el mensaje, el enunciador, es un bajo control, una baja posibilidad de predecir cómo va a ser recibido o interpretado. A medida que avanzaría el sistema de la escritura pictográfica y se va haciendo cada vez más sistemático y convencional, bueno, ese control va a ser sí cada vez mayor. Pero cuando estamos en sus primeras manifestaciones, que son estas que se aproximan al pintar un cuadro, pero ya estamos en presencia de otra cosa, estamos lejos de poder controlar la recepción. Y si quieren ir al otro extremo, en la evolución de los sistemas, la escritura actual, la escritura alfabética, la de nuestros libros de texto, por ejemplo, lo que tenemos es un alto control de la recepción. Cuanto mejor escrito y organizado está el texto, menos posibilidades hay de hacer interpretaciones distintas. Bueno, y estos ejemplos representan, y la mayoría que tenemos en los textos, como dos tendencias generales en los pictogramas, en la escritura pictográfica. Y es un fuerte predominio de los elementos que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, los petroglifos de Tiwanaku que tenemos ahí arriba tienen significados particulares que tienen que ver con lo ritual y lo religioso, pero también tienen una fuerte carga de iconicidad por el lado de elementos de la naturaleza, porque son aves, sobre todo el de la derecha, el que está con un fondo negro y pintado en blanco, es como un ave en el fondo. Y el de la izquierda también podemos pensarlo como una suerte de sol, de persona, etc. Bueno, y ni hablar el de abajo, ¿no? El que dice pictogramas norteamericanos son en su mayoría elementos que podemos relacionar con la naturaleza. Quizás lo último que tenemos acá es una montaña, por ejemplo, por decir algo. Bueno, animales, etcétera, elementos de la naturaleza, ¿no? Cuando los pictogramas empiezan a dar cuenta de elementos que salen de lo meramente natural y empiezan a manifestar algo acerca de la cultura, la sociedad, la civilización a la cual pertenecen, cuando hay representación de la figura humana. Uno podría pensar, bueno, el ser humano también es sobre todo en aquella época, un ser más vivo de la naturaleza. Sin embargo, en sus primeras manifestaciones, las más viejas, la escritura rupestre, la protoescritura, las pinturas rupestres, la protoescritura y los primeros pictogramas no tienden a representar la figura humana. La figura humana aparece posteriormente cuando estos sistemas empiezan a tratar de conceptualizar elementos de la cultura, la sociedad, la civilización donde están comenzando a emerger, a desarrollarse estos sistemas de escritura. Bueno, al estilo de los números que recién, al estilo o en el sentido que decíamos recién, que nuestros sistemas son híbridos, podemos pensar que hay pictogramas modernos como los iconos de la computadora, de los que hablábamos recién, pero también la señalética también tiene mucho de pictografía. Fíjense que, si bien son modernos, tienen algunas características en común con los pictogramas de los que hablábamos hace un rato. Por un lado, porque no representan palabras. Más que palabras, representan posibles acciones, posibles funciones. Por ejemplo, este icono podría representar muchas aplicaciones distintas. O sea, no equivale este icono a reloj. Y lo mismo podríamos decir con cualquiera de los otros. Pero también entre medio de los iconos
podemos tener números o podemos tener letras, lo que da cuenta de la hibridez de los sistemas. Si fueran logogramas, a cada icono le podríamos asignar específicamente una palabra. Un logograma es eso. Cada carácter es una palabra. Bien, pero lo que indica la diapositiva, pues estamos usando la misma lógica de las diapositivas anteriores, bueno, acá diría palabras. Es que los iconos, los pictogramas, perdón, tanto los antiguos como los modernos no son palabras. Por lo tanto, no son logogramas. Tampoco son dibujos, claramente. Son convencionales. Tampoco son sintagmas. Fíjense que son todas características compartidas con los pictogramas que veíamos previamente, aunque estos son pictogramas modernos. Eso no son los pictogramas, ni los antiguos ni los modernos, pero ¿qué características sí comparten unos con otros y nos pueden servir para calificarlos, para ver cómo son? Bueno, una cuestión es que son interlingüísticos. Un mismo pictograma puede servir para distintas lenguas y distintas culturas, al estilo de los iconos de la computadora. Microsoft, ahora que está por sacar una nueva versión de Windows, no necesita hacer iconos diferentes para cada lengua, para cada cultura. Los mismos funcionan de este modo, de modo interlingüístico. Bueno, y son claramente convencionales, ¿no? Por ejemplo, la idea de la raya roja que tacha algo es una convención que significa que ese algo está prohibido. Bueno, y como decíamos recién, vemos que algunos tienen letras, tienen otro tipo de símbolos a su interior, tienen números, así que también son híbridos. Esta idea de la hibridez la vamos a encontrar en todo el recorrido, porque se supone que no hay sistemas 100% puros, incluidos los pictogramas, sobre todo los pictogramas antiguos que están en ese paso de transición desde la pintura rupestre al estilo del dibujo hacia los sistemas que estamos viendo actualmente. Bueno, como decíamos, los logogramas son pictogramas, pero que representan palabras. Hay que decir que esto no agota todas las posibilidades. Podemos tener pictogramas que representen también sonidos, por ejemplo, adelantándose un poco a lo que va a ser la escritura alfabética, pero no necesariamente van a ser palabras. Por ejemplo, imaginemos que los jeroglíficos se suelen presentar como un ejemplo bien claro de pictogramas que son logogramas. Imaginemos que esto representa una palabra. Bueno, entonces mal podríamos encontrarnos con su repetición, como por ejemplo lo vemos acá. Así que evidentemente puede representar una palabra, pero no es solamente eso. Si lo fuera, sería un logograma. Así que, en el caso del logograma, si pudiéramos reconocer de esos jeroglíficos cuáles equivalen a una palabra, tendríamos pictogramas que son logogramas. Cada una de estas representaciones, de estos caracteres, representa una palabra. ¿Saben dónde vemos además que no necesariamente todos son palabras? Donde, por ejemplo, tenemos composiciones. Imaginemos que acá tenemos dos pictogramas. Bueno, si necesitamos dos para formar una idea, una palabra, entonces no son logogramas. Ahora, si siempre aparecieran sueltos y nos pusiéramos a estudiar jeroglíficos egipcios, sí podríamos decir que es una palabra. Cuando es una palabra, entonces un pictograma va a ser un logograma. Pero no es la única alternativa o posibilidad. Bueno, lo que vemos es que los logogramas tienden a perder la iconicidad de la que hablábamos hace un rato. La iconicidad de los iconos de la computadora o de los pictogramas que veíamos en las primeras diapositivas. Por ejemplo, tenemos algunos que sí son claramente icónicos, ¿no? Pensemos en estos pajaritos que marcamos recién. Tienen todavía una fuerte carga de iconicidad. Ahora hay otros, como el primer
jeroglífico que vemos en esta imagen, donde tal iconicidad se ha perdido. Y también tenemos elementos muy intermedios. Por ejemplo, se me ocurre que esto podría llegar a representar algo parecido al agua. De hecho, sucede en algunos sistemas que vamos a ver después. Así que hay elementos que todavía son bastante icónicos, por ejemplo, los pajaritos, ese hombre que vemos arrodillado, etc. Pero hay otros elementos que ya empezaron a perder esa iconicidad. No podemos con claridad determinar o generar hipótesis acerca de qué significa esto, por ejemplo. Bueno, el caso contrario, si no son icónicos, vemos que hay una mayor esquematicidad. De hecho, de esta sucesión de jeroglíficos, creo que tenemos, si nos ponemos a contarlo, más imágenes de tipo esquemática que icónicas. Iconos tendríamos solamente el hombre arrodillado y el pajarito. Ah, y esto que parece, no sé, una especie de ave también. Pero después el resto son esquemáticos. Son figuras estilizadas. Son figuras más convencionalizadas y parecidas a lo que hoy entendemos por símbolo. Pero no son icónicas. Bueno, ¿qué permite esto? Digo, esta tendencia a cada vez menor iconicidad y más esquematicidad es una mayor economía del sistema. Con menor cantidad de elementos podemos representar más cosas. Bueno, y finalmente pueden no ser palabras, pero sí ser fonogramas. O sea, pueden representar elementos de tonalidad, del sonido. Pero no tenemos que pensar que son letras. Así que pueden ser fonogramas, porque traen a colación elementos de la oralidad, pero no tenemos que pensarlo como fonemas, como nuestras letras. Tampoco necesariamente sílabas. Por ejemplo, un fonograma. Imaginamos que en la lengua egipcia, ese pajarito que veíamos ahí se pronuncia, no sé, vamos a decir cualquier cosa, se pronuncia así. Pájaro se pronuncia así, por decir algo, ¿no? Un ejemplo hipotético. Bien, esto no es un fonema y no necesariamente es una sílaba. Para saber si es una sílaba tenemos que conocer cómo se hablaba el egipcio, ¿verdad? Pero son fonogramas que se diferencian de las sílabas y fonemas que tenemos en nuestro sistema. Bueno, y algo que admitiría la escritura pictográfica y ahora que estamos pasando a la logográfica, son las operaciones distribucionales que conocemos por Van Benis. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos la posibilidad de identificar sintagmas, acá sí hay sucesión lineal, hay sintagmas, y también tenemos la posibilidad de considerar paradigmas. ¿Se acuerdan que además de la segmentación, a ver, vamos a borrar esto que se está poniendo muy feo. ¿Se acuerdan que la segmentación era una de las operaciones distribucionales? Que consistía en separar en elementos mínimos y demás. Bueno, además de esa posibilidad, teníamos la operación de la distribución, donde distintos elementos se pueden usar para componer elementos en la cadena, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este elemento que acá se combina con este otro, acá está combinado de otra forma. Así que la escritura pictográfica, pasando por los logogramas, admite la posibilidad de realizar las operaciones que conocemos, segmentación y distribución, porque empieza a haber sintagma y paradigma. Algo que no había en las primeras manifestaciones de la pictografía, al estilo de esas canoas con esa gaviota de las que hablábamos antes. Ahí no lo podíamos hacer. ¿Qué es lo que permite esta posibilidad, que no lo teníamos en las primeras representaciones más parecidas a los cuadros? No había muchos ejemplos, pero el caso ese de las canoas con la gaviota es lo que se conoce como principio rebus o sistema rebus. Ahora ya no es
jeroglífico egipcio ni nada por el estilo. Es como un ejercicio inventado por nosotros. Imaginemos que este pictograma es también un logograma. Significa dado. Y este es otro pictograma, pero también es un logograma. Es una palabra, significa sol. Bueno, el hecho de unirlos permite formar una palabra. Soldado. Vemos que por la operación de distribución podemos combinarlo de distintas formas, en distintos sintagmas. El mismo pictograma, logograma, que teníamos antes, ahora lo vemos combinado con otro. Esto lo robé de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Para darle más la impronta de escritura rebus. Pero significa tero. Entonces aquí tendríamos la palabra tero. ¿Qué está funcionando acá? Lo que decíamos hace un rato, que además de ser palabras, estos pictogramas, porque son sol, porque son dado, porque son tero, se pueden combinar valiéndonos de la forma en que suenan esas palabras. Así que son también, además de logogramas, funcionan a través de este principio que llamamos rebus. Funcionan como fonogramas. Pero fíjense que tero, dado y sol no son letras. Tampoco son sílabas, porque dado no es una sílaba y tero tampoco es una sílaba. Bueno, y el último, supongamos que esto significa mar. La palabra resultante sería algo así como marisol, por decir algo. ¿Por qué principio rebus? Y algunos autores prefieren llamarlo sistema. Por esto que venimos recalcando, que no hay sistemas puros. Y del fenómeno que no hay un ejemplo donde podamos decir este sistema es 100% de tal tipo, es el caso del sistema rebus. No hay ningún sistema que lo sea 100%. Pero sí encontramos el funcionamiento de este principio en algunos sistemas, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios. Entonces vamos a tener, como pasaba con los jeroglíficos egipcios, distintos símbolos. Algunos van a ser palabras. Cuando son palabras se llaman logogramas. Y cuando aprovechamos el sonido de esa palabra para formar otra palabra, son fonogramas. Aprovechamos el sonido de la palabra, pero no son sílabas y son fonemas. Bueno, ¿esto qué nos facilita? Algo que es la tendencia general, una de las tendencias generales en los sistemas que veíamos al principio. Un sistema cada vez más económico. Bueno, vemos cada vez una mayor composicionalidad. Fíjense que las palabras que formamos, soldado, soltero, marisol, se pueden empezar a descomponer de a poco. De una forma muy rudimentaria, ¿no? Porque no es la descomposición del sistema alfabético, pero podemos descomponer y separar elementos. Y una última característica de este principio, que está en muchos sistemas, de esto se va a ocupar no Gregorio, sino Walter Ong, es que permite resolver problemas de referencia. Fundamentalmente, ¿saben cuáles destacan los textos? El problema de los nombres propios y los topónimos, por ejemplo, pero también los nombres de las personas. Pensemos, si no tuviéramos este principio o sistema rebus, ¿y cómo llamamos? ¿Cómo representamos Gustavo? ¿Cómo representamos María, José, Juana? Tendríamos que crear un pictograma para cada nombre propio. Y lo mismo con los nombres de los lugares. Tendríamos que crear un pictograma para cada lugar.
La Plata será uno, Berisso será otro dibujito, Ensenada será otro dibujito. Bueno, el principio rebus nos permite evitarlo, porque tendríamos que encontrar otras palabras que juntas suenen como Ensenada, o juntas suenen como Gustavo, o como este ejemplo forzado y trivial del final, juntas suenen como Marisol. Así que no solo facilita la economía del sistema porque tenemos menos elementos, sino que soluciona problemas que el sistema pictográfico sin rebus no podía solucionar, como dar cuenta de los nombres de todas las personas y de todos los lugares. Hola. Hola, profe. Hola. Bueno, seguimos hablando de los sistemas de escritura, cuya evolución, la evolución de los sistemas, se puede pensar como la evolución de la escritura, que como decíamos se da de modo independiente en distintos contextos, de modo asincrónico, con distintas velocidades, y no siempre son procesos terminados. En algunos lugares nos hemos quedado en la escritura pictográfica y no avanzamos a la ideográfica. Por ejemplo, se dice que las culturas precolombinas, ahora vamos a traer como ejemplo prototípico de la escritura ideográfica la escritura china. Y las escrituras asiáticas en general tienen esta impronta de lo ideográfico. Pero tenemos un sistema ideográfico muy desarrollado, 10 siglos antes de Cristo, y en América, en la América precolombina, no lo tenemos hasta avanzado la etapa posterior incluso a la llegada de la llegada de los españoles al continente americano. Por ejemplo, la escritura maya, la escritura inca, se desarrolló siglos después de la llegada de los españoles. Incluso no llegó a adoptar la forma de los ideogramas. O sea, se quedó en un camino más próximo a los pictogramas que veíamos previamente. Estaba pensando que por ahí nos conviene, a ver si nos sirve. Voy a aprovechar un ejemplo del que hablamos gracias a la intervención de una compañera. Había preguntado hace un momento entre los sistemas y los caracteres, los tipos de caracteres que son los pictogramas, los logogramas, los que se convierten en fonogramas, cómo deberíamos denominar o a qué sistema corresponden los números. Y decíamos que son ideogramas. La característica destacada de los ideogramas y de ahí viene su denominación, es que no representan sonidos, o sea, no son fonogramas. O no necesariamente lo son. Se llaman así porque representan conceptos o ideas. Entonces alguien podría objetar o pensar, si los números son ideogramas, ¿cómo podemos decir que el 1 es un ideograma si para mí es una palabra? Bueno, lo que tenemos que considerar es que atrás de 1 en realidad hay, o este es el sentido de pensarlos como ideogramas o de escribirlos como tales. Lo que hay es un concepto, no una palabra. Podríamos pensar el concepto de unicidad. ¿Dónde lo vemos? Bueno, que el mismo ideograma lo usamos, por ejemplo, para pensar el orden en una serie de elementos. Entonces, atrás de la palabra primero sí es una palabra, pero está recuperando el concepto de unicidad.
También el concepto de unicidad está atrás de palabras como único. También atrás del concepto de unicidad está, no sé, podríamos pensar la palabra individual. Estas sí son palabras, pero todas ellas están vinculadas o vienen de un concepto primigenio que es el de unicidad. Si el 1 representa unicidad, entonces es un ideograma. Lo mismo podríamos pensar con otro ideograma, como por ejemplo 2. Si decimos los números son ideogramas, 2 también sería. Bueno, y tendríamos que poder hacer el mismo procedimiento, pensar todas las palabras que tienen detrás el concepto 2. Por ejemplo, segundo, doble, Secundario. secundario, pareja. Una palabra que usamos mucho en la cursada, dicotomía. Estas sí son palabras, estas que pensamos ahora como ejemplo. Pero atrás de todas ellas hay un concepto. El concepto que representamos con 2. Vamos a ponerle un nombre así al azar, como un capricho, ¿no? Atrás está el concepto de duplicidad, por decir algo. ¿Qué otros ideogramas modernos conocemos? No sé si estará acá, a ver si nos sale. Ubican los ideogramas para representar hombre-mujer. Uno que es como una Q y la otra como, bueno, una Q para arriba. Eso. Exactamente, si me pongo a buscarlos no los voy a encontrar. Son los ideogramas que, por ejemplo, vemos, no sé, en los lugares cuando hay un espacio para hombres y otro para mujeres. Este representa la masculinidad. Entonces, atrás de él hay palabras como hombre, como masculino, etc. Pero representa un concepto que está atrás de esas palabras. Por eso lo podemos pensar como un ideograma. Y lo mismo con este, que representaría la feminidad. La Q que decía recién una compañera. Y atrás está la noción de mujer, está la noción de femenino, bueno, los que podríamos pensar. Así que hay una diferencia entre ideograma y palabra. Bueno, la escritura china, que como les decía, es la que más aparece en nuestros textos como ejemplo de escritura ideográfica, tiene esa misma impronta. Los caracteres de la escritura china, como este, o como este, que tienen estos nombres, son ideogramas, no son palabras. Lo que trae la diapositiva y nos muestra como ejemplo es el modo en que evolucionaron estos 3 caracteres ideográficos, donde como vemos partimos de algo parecido a un dibujo, por lo tanto fuertemente icónico, más propio de lo que es la pictografía, los pictogramas, y vemos como progresivamente este ideograma o carácter es el que tiene detrás el concepto de sol
o de solar, lo relacionado con el sol. El segundo hace algo parecido, pero está atrás la idea de luna, lunar. Entonces vemos que sí parte de ser una representación gráfica icónica al estilo de los pictogramas, como un dibujito de luna, y vemos como progresivamente, a partir de las tendencias generales que veíamos al principio, se va convirtiendo en lo que termina siendo finalmente el ideograma chino, luna lunar. ¿Cuáles son esas tendencias generales? Bueno, como vemos, se pierde iconicidad, se gana esquematicidad, y ¿saben qué otra cosa se gana? La posibilidad de desprendernos cada vez más de lo concreto, de los objetos concretos, y acercarnos a la posibilidad de representar conceptos abstractos o ideas. Al estilo del 1, que no era 1, sino unicidad, al estilo del 2, que no era 2, sino duplicidad. Bueno, acá sucede lo mismo, partimos del dibujito luna, pero esto termina significando cualquier cosa que de atrás tenga el concepto luna, lunar. El tercer ejemplo es más lindo todavía y demuestra más todavía esta abstracción y esta posibilidad de pasar a los objetos, de los objetos concretos, a los conceptos abstractos o ideas, por eso se llaman ideogramas. Partimos de esto, que es un dibujito, un icono, que se parece a un cuchillo, a una daga. Bueno, y en su evolución histórica, la gente que hace reconstrucción de los sistemas fue pasando por estos estadios hasta convertirse en este ideograma, que como decíamos es Tao. Bien, ¿saben cuál es la tendencia general que está detrás en lo conceptual? Esto terminó siendo entender. O ideas como entendimiento, comprender. También significa separar. La gente que le busca una explicación a por qué ese dibujito de un cuchillo termina siendo entender, piensa porque pasa por un proceso de fuerte abstracción en base a esta idea. Entender algo, comprender algo, llegar a la profundidad del conocimiento, o sea, yéndonos a un plano bien de lo abstracto, implica analizar, implica separar las cosas, implica ver lo que hay adentro de un conjunto, como quien separa, como quien corta. Analizar algo, una situación, un texto es cortar, separarlo, y eso nos permite comprenderlo o entenderlo. Bueno, y el último es un ejemplo de escritura cuneiforme. Empieza con estos dibujitos, o sea, iconos, pictogramas, el primer paso de los sistemas de escritura, y vemos cómo se va estilizando al estilo de los ideogramas chinos que veíamos antes, hasta terminar siendo este ideograma. La escritura cuneiforme, en la mayoría de los registros que nos han quedado, las tablillas que veíamos al principio y las que hablamos en otras clases, y que es el primer sistema de escritura del que tenemos registro, 3500 a.C., también tiene elementos ideográficos, como este, que termina siendo un concepto relacionado con cabeza. Se puede usar cada vez que ese concepto nos resulte útil para querer significar algo. Uno dirá, pero bueno, es más fácil dibujar una cabeza que hacer todo esto. ¿Dónde está la abstracción, la estilización, si es más complicado? En realidad tenemos que pensar en esta tecnología que usaba la escritura cuneiforme, que era
tablas de arcilla, fundamentalmente, sobre las cuales se hacían marcas con punzones, parecidos a la punta de un cuchillo. Bueno, si pensamos en esa tecnología que está atrás de este sistema de escritura, entonces vemos que es más fácil hacer esto. Implicaría hacer unas incisiones con el cuchillo. 1, 2, 3, 4, 7 incisiones, que hacer este dibujo con un cuchillo. Así que también hay escritura ideográfica atrás de la escritura cuneiforme, y a pesar de que parece más complicado hacer eso que dibujar una cabeza, tiene que ver con la tecnología particular, la tecnología particular que estaba atrás de la escritura cuneiforme. Bueno, los chinos en la antigüedad y hasta la escritura china moderna no escriben con cuchillos, lo hacen con algo más parecido a una pluma. Así que resulta lógico que el resultado de esta evolución del pictograma hasta el ideograma sea este. Entonces los ideogramas no son palabras. El uno no es la palabra uno, es el concepto de unicidad. El ideograma de Tao no es cuchillo. Ahora es todo lo que tiene que ver con la comprensión y el entendimiento. Tampoco son sonidos. Fíjense que el 1, que como decíamos es el ideograma de unicidad, funciona en distintas lenguas. Entonces en inglés, en francés, cualquier lengua que pensemos, tiene detrás, a pesar de que se pronuncian de modo distinto, el mismo concepto, el de unicidad. No son palabras ni sonidos, son ideas o conceptos abstractos. Ahora bien, esto tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pensándolo como sistema y comparándolo con la pictografía. Una ventaja es que nos permite significar, representar, comunicar más cosas. Todos estos conceptos abstractos que estamos viendo como ejemplo, que la pictografía, los pictogramas no podían representar, porque estaban atados a los objetos. Eran dibujitos de objetos casi. Así que ahí hay una fuerte ventaja. Podemos significar más cosas. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que a medida que sumamos objetos y conceptos, y cada vez más abstractos, y la posibilidad de seguir avanzando en esta abstracción, bueno, ¿saben cuál es el resultado o la desventaja? Que este sistema está empezando a perder economía. Porque si yo ahora quiero representar todo lo que antes no podía representar, todos los conceptos, los sentimientos, el concepto de paz, el concepto de política, los conceptos abstractos que se les ocurren, bueno, cada vez tengo más elementos, cada vez tengo más caracteres. Al punto que van a ver que nuestros textos nos cuentan que, por ejemplo, en el año 1700 a.C., 17 siglos antes de Cristo, hay diccionarios, llamémoslo, de ideogramas chinos que tienen alrededor de 40.500 caracteres. 40.500 caracteres. Piensen el tiempo que lleva aprenderlos. Incluso los ideogramas chinos que se utilizan hasta la actualidad, pero de modo simplificado, dicen que lleva alrededor de entre 15 y 20 años conocer los ideogramas. ¿Y eso qué es? Un sistema simplificado, no es el sistema original. Bueno, esto es una de las... Esta es otra desventaja que señala Walter Ong hablando de la escritura ideográfica y esta posibilidad de representar tantas cosas, tantos conceptos. Que la escritura ideográfica china estaba reservada, imaginémonos, en aquella época, cuando el sistema completo tenía 40.500 caracteres, decíamos, ¿no? Si lleva tantos años aprender a usarlo, no cualquier persona, no todo el mundo podía sentarse a aprender escritura china. Así que una fuerte carga de elitismo. Solamente aquella persona que tenía tiempo libre para estar 20 años para aprender estos 40.000 caracteres.
que tiene ventajas y desventajas. Ventaja, la primera, la posibilidad de representar conceptos. Desventaja, las dos que decíamos recién. Se pierde en economía y tiende a ser elitista porque lleva mucho tiempo, lleva plata, no cualquiera puede hacerlo, dedicarse a aprenderlo. Pero hay otra ventaja, y es que por el modo en que se comportan, por el modo en que funcionan, son interlingüísticos. Pensemos los números, como decíamos recién. El 1 que atrás tiene la noción de unicidad, o el 2 que tiene la noción de duplicidad, o el simbolito que representaba masculinidad, funcionan en cualquier lengua. Así que eso es una ventaja. Sin saber inglés, yo estoy en un lugar donde se habla inglés y veo los números, sé qué significan. O veo el simbolito de masculinidad, feminidad y sé qué significan. Así que por ese lado hay una suerte de ventaja también. Y tiene lógica, no sé si recuerdan el texto de Chomsky que ven con Lucía y que ven en el último trabajo práctico. Cuando empieza Chomsky a hablar de los problemas que tienen las definiciones en el campo de la lingüística, cuenta lo siguiente: la dificultad que hay para terminar de definir puntualmente qué es una variedad lingüística, o sea, una forma particular de la lengua, de una lengua al interior de un sistema, y la definición misma de lengua. Y pone como ejemplo Chomsky el caso de las variedades del chino. Dice Chomsky, las variedades del chino, que son muchísimas, aunque se van perdiendo históricamente, cada vez hay menos, se piensan como variedades de una misma lengua y sin embargo entre sí son mucho más diferentes las variedades, las formas del chino, que las que reconocemos entre las lenguas que vienen del latín. O sea, entre las variedades del chino encontramos más diferencias todavía que las que encontramos entre el francés, el italiano, el español. Así que tiene un sentido, o tiene cierta lógica, la necesidad de la escritura ideográfica, por ser interlingüística, en un contexto como el de la historia y la cultura china, donde hay tantos sistemas diferentes. Si bien lo solemos nombrar como variedades del chino, Chomsky dirá, en realidad son sistemas distintos, son muy diferentes entre sí, casi como las lenguas que vienen del latín. Así que, fíjense que tenía una funcionalidad, a pesar de ser muy poco económica por la cantidad de elementos que tienen, y por ser fuertemente elitista, porque no cualquiera lo podía aprender, tiene una explicación a partir de estas diferencias que hay entre las variedades del chino. Sin embargo, hay como una suerte de diglosia entre las variedades del chino, una diglosia que tiene una explicación por el lado político, por el lado económico, etcétera, que es una tendencia a tener una variedad oficial que es el chino mandarín. Bueno, estos son otros ejemplos. No recuerdo si los tomé de la bibliografía, capaz que sí. Sí, hay algunos que están contados en la bibliografía, por ejemplo, Gregorio cuenta algo de esto y Walterón también. Pero que me parecen como muy lindos y muy gráficos de lo que venimos charlando. Son ideogramas. Este ideograma, que se pronuncia de esta forma, como está marcado en rojo, representa el concepto de persona. No la palabra persona, sino el concepto. Esto entonces puede funcionar cada vez que tengamos que significar, comunicar una idea que tiene que ver con lo personal, con las personas. Y tiene esta forma porque viene de lo que originalmente habría sido la representación de una figura humana. No sé si alcanzan a reconocer acá como las patitas, y acá lo que sería el tronco y la cabeza. Se parece mucho al ideograma que tenemos al lado, aunque este significa árbol. Pero más árbol en un chino antiguo, dicen los textos. Actualmente significa más, o se usa más, como el concepto que está atrás de madera. Bueno, y también tiene, a pesar de ser parecido, tiene cierta lógica, porque tiene como una especie de rayitas que podrían ser la raíz, una rayita vertical que podría ser el tronco, y estas rayitas que podrían ser las ramas.
del árbol, que ahora, como les decía, tiene más que ver con el concepto de madera. Bueno, fíjense cómo se utilizan los mismos ideogramas para hacer composiciones un poquito más complejas, como las que tenemos al lado. Entonces, el ideograma que servía para persona, que lo tenemos acá, si le escribimos, si le dibujamos, si le graficamos, creo que es la mejor forma de decirlo. Este cuadradito alrededor significa prisionero. Y el ideograma de árbol, cuando aparecen uno pegado al otro, no significa dos árboles. Porque dos árboles significaría, si cada elemento representa un objeto, estaríamos más cerca de los pictogramas. Ahora estamos hablando de ideogramas. Cuando se dibujan dos ideogramas mu, el significado es bosque. Acá abajo tenemos unos ideogramas más complejos. Sin embargo, si le prestan atención, van a ver que recuperan elementos no sé cómo sacar esto. Ahí está. Bueno. Noten que recuperan elementos de las representaciones previas, de los ideogramas previos. Bueno, ahí está saliendo todo mal, perdónenme. Mil disculpas. Decíamos que prisionero y bosque recuperan parte de estos ideogramas. Y ahora estamos viendo que ideogramas muy distintos, o sea, que tienen detrás conceptos muy distintos, como nadar y empapar, también recuperan elementos. Fíjense que hay una similitud en estos caracteres. Bien, la explicación es que son composiciones un poco más complejas y lo que hacen es sumar elementos. Los dos comparten este elemento. Se llaman radicales porque en la escritura china funcionan casi como, entre comillas, la raíz de un concepto, al estilo de las raíces de nuestras palabras. Entonces, si ven, notarán que el mismo radical está en los dos. Así que va a recuperar algo del concepto de agua. Y ahí sí nos aproximamos a cuál es el resultado conceptual de la composición. Un hombre, el que teníamos al principio, con agua, que lo da el radical, bueno, termina siendo nadar. Y en el segundo, esos ideogramas que representaban una suerte de bosque, si tienen el radical agua, bueno, representan la noción, el concepto de empapar, de mojar mucho. Sin embargo, puede resultar como caprichoso. ¿Por qué traemos el ideograma de prisionero para hablar de nadar y no traemos el hombre o persona? O sea, ¿por qué no simplemente traemos este? Y traemos el de prisionero. Bueno, la explicación tiene que ver con el sonido. Fíjense que no solo recupera elementos que tienen que ver con el agua y que tienen que ver con la persona, sino también elementos fonéticos. Como nadar se pronuncia de una forma muy parecida a prisionero, bueno, se trae prisionero y no se trae persona. Y lo mismo sucede con bosque. No sé si notan esta aproximación en lo fonético. Bueno, ¿para qué servía también este ejemplo? Para ver esto de lo que hablamos al principio, y dijimos en más de una oportunidad durante la clase, que es aquello de la hibridez de los sistemas. Porque acá tenemos elementos que vienen de lo pictográfico, las representaciones, eso que parece una persona y parece un árbol. Elementos de lo ideográfico, porque lo que decimos es que atrás no hay puntualmente objetos, hay conceptos.
Y lo que estamos viendo ahora es que hay también elementos fonéticos que están entrando a jugar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, el principio rebus. Era aquel principio según el cual algunos caracteres, aprovechándonos de cómo suena su pronunciación, los podemos usar para hacer otras composiciones. Al estilo de sol, dado, soltero, mar y sol, los ejemplos triviales que vimos antes. Así que la escritura china, desde la antigüedad hasta la forma moderna de escribir en chino, tienen también este carácter de hibridez, una mezcla de cosas. Bueno, el ejemplo de los números lo trajo una compañera. Los números romanos también tienen mucho ideográfico. Las representaciones de la química, los símbolos matemáticos. Estos símbolos que son matemáticos, pero también tienen que ver con la lógica de conjuntos, etc. O los símbolos que representan feminidad y masculinidad. Y también las figuras geométricas. Son resultado de un proceso de abstracción, son interlingüísticos, tienen atrás un concepto, no son puntualmente palabras, y por eso funcionan en distintas lenguas. Así como hay pictogramas modernos, al estilo de las señales de tránsito, también hay ideogramas modernos, como estos ejemplos que estamos viendo. Atrás de ellos hay ideas, hay conceptos. Profe, ¿y el braille entonces sería algo parecido a un ideograma? No, ¿sabes qué es el braille? El braille es un sistema de traducción que hace convertir las letras visuales en letras táctiles. Convierte las letras visuales en letras táctiles. Entonces la L tiene una combinación de puntos. Los números tienen otra combinación de puntos. El braille es solo un sistema para escribir, entre comillas, de un modo que puedan leer las personas que no tienen vista. Convierte lo visual, si no quiere, en algo táctil, que se puede reconocer por el tacto. Pero no es ninguno de los sistemas de los que vimos hasta ahora. Si hay un sistema al que se aproxima, si cada combinación de puntos es una letra, principalmente, se aproxima al alfabeto fonético, que es el del que vamos a hablar ahora. A ver, si no me equivoco. ¿Se entiende la idea, no? Sí. Bueno, perdí la diapositiva. Igual esta nos va a servir también. Lo bueno es que el alfabeto fonético no hay que hablar mucho, porque es el que nosotros usamos, el que más conocemos. Y termina siendo el más económico, porque la mayoría de las lenguas suelen tener alrededor de entre 30, 40 sonidos, como el español, el inglés, el francés. Así que con una pequeña cantidad de elementos, por lo que conocemos, por la doble articulación, por la economía y su eficacia, termina siendo el sistema más económico, pero también el más eficaz. En los sistemas fonéticos, como el nuestro, los fonemas, entre comillas las letras, representan una pequeña unidad lingüística, uno de los niveles inferiores en la conformación estructural, configuración estructural que nos propone Benveniste. Pero también tenemos, en algunas lenguas, sistemas que representan, al estilo casi del alfabeto fonético, unidades lingüísticas un poquito mayores que son los silabogramas.
un conjunto de silabogramas, viene de sílaba, se llaman silabarios. Los ejemplos que nombra nuestra bibliografía principalmente son el caso de el árabe en muchas de sus variedades, y el hebreo. Ahora bien, hay una cuestión con estos silabarios en particular. Y es que más que sílabas, lo que tienen estos dos sistemas de escritura es que lo que hacen es representar consonantes. No es que la lengua, estas variedades del hebreo y el árabe no tengan vocales, sino que no están representadas por caracteres. Bueno, acá digamos que dirá consonantes. Por lo tanto son, o así lo van a llamar los textos, o prefieren llamarlo algunos textos, más que silabarios, son alfabetos consonánticos. Como les decía, esto no significa que no tengan vocales, sino que no tienen caracteres especiales. Esto tiene un problema, a ver si me sé explicar o si se llega a entender. Si solo hay caracteres para consonantes, uno no podría leer una palabra si no la conoce previamente por su forma oral. Entonces un niño que está leyendo por primera vez una palabra que no conoce en la lengua oral no podría leerla, porque solo están las consonantes, no sabe cuáles son las vocales. Dicen los textos, entonces para enseñar el árabe en estas variedades, en estos sistemas, y el hebreo, lo que se hace es como para compensar un poco y ayudar a los niños, poner como algunos puntos arriba y debajo de las consonantes, que lo que hacen es como tratar de suplir la falta de vocales. Pero originalmente no tienen vocales. Son como formas de enseñar a leer y escribir con estos alfabetos consonánticos. Pero es como un recurso pedagógico, digamos. Hay que recordar algo acerca de esto. Y es que los primeros alfabetos fueron todos consonánticos. Y se dice que los alfabetos nacieron todos en el mismo momento y en el mismo lugar, que es el lugar de estas culturas, las culturas que se llaman semíticas. Alrededor del 1500 antes de Cristo, o sea, unos 2000 años después de lo que llamamos la aparición de la escritura con la escritura cuneiforme, y más o menos en el mismo lugar. La Mesopotamia asiática es el lugar entre Irak, Irán, Siria, los ríos Tigris, Éufrates. Bueno, ahí nace por primera vez un alfabeto, pero es un alfabeto consonántico, sin vocales. ¿Cuál es el primer alfabeto completo? También es algo que habíamos charlado. Es el alfabeto griego. Tiempo después, estamos hablando del siglo VIII a.C. Bueno, y entre los sistemas que representan unidades lingüísticas, además de los que representan fonemas, como el nuestro, o algunos fonemas, como el árabe y el hebreo, para representar las sílabas, tenemos los ejemplos que habíamos visto muy al principio de los logogramas. Caracteres, símbolos que representan palabras. Como ven, son distintos niveles de análisis lingüístico, o distintas unidades lingüísticas, desde la más chiquita, el fonema, pasando por el punto intermedio de esa mezcla entre silabogramas y alfabetos consonánticos, para llegar a los logogramas, que es una unidad mayor, son palabras.
se representan unidades lingüísticas. Y la otra posibilidad es la de los pictogramas y los ideogramas, que tienen una fuerte conexión con la iconicidad. Los pictogramas mucho más, porque son casi dibujitos, aunque son convencionalizados y forman un sistema, y los ideogramas mucho menos, al estilo de la escritura china que veíamos recién. Básicamente es de esto de lo que hablan nuestros textos que tratan la evolución de la escritura. Los sistemas que recorrimos. Y terminan presentándonos esta clasificación para tratar de organizarlos un poco. En su evolución histórica podríamos decir que la línea de tiempo tendría que seguir esta dirección. Hoy es un día muy accidentado, mil disculpas. Esta es la tendencia general, pero como decíamos, se da de modo independiente, asincrónico y no siempre completo en todos los sistemas. Y así pasó nuestro recorrido histórico y es el recorrido que proponen los textos de la bibliografía, sobre todo Piekoski y Walterón. Los primeros sistemas, fuertemente marcados por la iconicidad, los pictogramas sobre todo, al estilo de los jeroglíficos egipcios, y los ideogramas mucho menos, al estilo de la escritura china. Los logogramas, la representación de palabras, por esto de la hibridez que suele caracterizar a los sistemas, suelen darse en forma combinada con los ideogramas. Y finalmente tenemos los silabogramas, y como decíamos, el sistema más económico, más eficaz y más extendido, la escritura fonética.